Y buenas noches a todos los que estáis. Gracias por compartir con todos, con todas nosotras un día más, ¿no? Y Alex conmigo, por si quieres saludar también. Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de los manifestadores. Ansiosamente estoy esperando. Hola, Ana. Bueno, me permitiréis que hoy tenga un poquito más de protagonismo como tipo manifestador que soy, y bueno, en realidad mi deseo es haceros una pequeña presentación, sobre todo porque sé que luego hay muchas otras personas que escuchan estos encuentros y bueno, acaban de llegar al diseño humano, ¿no? Entonces siempre hay unos primeros minutos de situar. Pero me gustaría plantear algo que hay de trasfondo en todo lo que va a ser el compartir, ¿no?, de mi experiencia. Y es que se habla mucho de la energía, del tipo manifestador, también quizá como un hándicap, como un deseo, como algo a lo que llegar, ¿no? Esa supuesta independencia, libertad, autonomía, etcétera, etcétera. Y sin embargo, lo mismo que comentó Ekan el otro día, me pareció muy interesante como él entró en profundidad en cómo realmente vivimos nuestra naturaleza. Igual que él hablaba de rendición para un proyector, una proyectora, en el sentido de ver lo que la vida te trae, ¿sí? Esa rendición de ver que todo lo que te está trayendo es al mismo tiempo bueno, lo que te va a dar las posibilidades, ¿no?, de éxito en la vida. Yo diría que para el manifestador el elemento básico, el elemento de fondo tiene mucho que ver con las expectativas, ¿sí? Con las expectativas de lo que esperamos en la vida, fruto de esa puesta en acción o de ese despliegue de energía, ¿no? Yo le comentaba que para todos el término rendición era realmente a lo que llegar para poder conseguir cada uno de los tipos, lo que llamaba Ra, su firma, ¿no? Igual que para el proyector es el éxito, para el generador el gozo, ¿verdad? Para el manifestador se habla de la paz interna. No quiere decir que haya paz a su alrededor, no quiere decir que la expectativa sea conseguir que todo a su alrededor esté en paz. No, se trata de poder conectar con esa paz interna donde hay este sentimiento de rendición, de decir todo está perfecto, pero yo estoy en paz conmigo mismo y con la vida, ¿no? Y cada uno de los tipos tiene sus dilemas, ¿no? Tiene sus peculiaridades, su aprendizaje de vida. Aquí me ha parecido interesante, sobre todo, como digo, para los recién llegados, ¿no?, plantear un poco lo que serían las claves más importantes para este tipo genético, ¿no? Y sobre todo ver que no hay sacral, esto es lo primero que tenemos que ver. Así que yo diferencio sobre todo la naturaleza de una persona en cuanto si tiene o no tiene sacral. Esto es importante, quizá en algún momento hablaremos de ello. Su aura, un aura que es la aura es como nuestra carta de presentación, y hablamos de una aura cerrada que está diseñada para abrirse camino, con lo cual este va a ser el primer dilema con el que se va a encontrar un ser que nace con esta naturaleza, que no tiene para nada una frecuencia que invite a los demás a entrar en contacto. Sí, y de esto hablaremos un poquito más, o me preciaré de comentar algo, todo lo que representa, ¿no? Se habla de la estrategia de informar, se habla de la rabia como emoción, ¿vale?
Y precisamente estas emociones tienen mucho que ver con esta firma que os estaba comentando, ¿no? Ninguna de las emociones, sea la frustración, sea esa amargura o ese resentimiento, o sea la rabia del manifestador, en realidad desaparece nunca, porque es también la emoción que permite potenciar, que permite nos permite empoderarnos de alguna manera, nos permite tomar nuestra fuerza, ¿vale? Lo que realmente de lo que se trata es de ver cómo canalizamos todo eso. Lo mismo que para el generador, esa frustración dice, ay, esto no me gusta, esto no tiene las condiciones en las que yo pueda disfrutar, ¿sí? Pues lo mismo para el manifestador, ¿no? La rabia de decir esto no es justo, esto con esto no transijo, hasta aquí. Y cualquiera de estas emociones, ¿sí? Tiene su papel, tiene su lugar en la vida, tiene realmente un objetivo que cumplir. Y el manifestador también, cuando dice basta. Y lo que puede conllevar a nivel, bueno, pues de los elementos que desata, ¿sí? Así que de alguna manera este tipo ya de entrada estamos diseñados para meternos en cierto modo en problemas, porque tenemos también ese objetivo, esa función. Normalmente es el tipo diseñador el que uno de los primeros, si está en su ser, si está realmente en esa fuerza vital que dice hasta aquí. Y alguien lo tiene que hacer, es decir, es importante que cada naturaleza pueda vivir este potencial y esta fuerza, porque si no, ¿quién dice hasta aquí? ¿Quién dice, señores, señoras, esto no es justo? ¿Sí? Igual que el generador, quien dice así, en estas condiciones realmente no podemos vivir, ¿sí? El dilema mental de quién impacto, en quién impacto, es decir, para ver realmente cómo manejar esa naturaleza, esa impronta, ¿vale? Hablamos siempre también de salud, de bienestar y hablamos de lo importante que es aquietarse, descansar, ¿sí? Sobre todo disfrutar del sueño, de la tranquilidad, del descanso. Esto es muy importante y alerto sobre todo a los padres que tengan hijos manifestadores o manifestadoras, porque da una impresión engañosa esta energía tan movida, tan decidida, tan activa en un momento dado, recibiendo el impacto, ¿vale?, de más del 70% de la población de generar, y sin embargo no estamos diseñados para mantener todo ese despliegue de energía. Es como se podría decir que el manifestador brilla en una carrera de relevos, ¿no? Cuando toma la iniciativa, coge el primer impulso, ¿vale? Y después de X vueltas tiene alguien que le releva. Y este es el generador. Este es el generador que mantiene lo que sería la parte central de esa actividad, ¿no? Si es el manifestador el que tiene que mantenerla, sencillamente se agota. Por lo tanto, es muy importante cuidar el descanso, y que los padres en ese sentido enseñen también a cuidarse de sí mismos a sus hijos manifestadoras y manifestadores, ¿no? El dilema a lo que aspiran la paz y el dilema de las relaciones, integrarse sin perder la libertad, ¿sí? Es el único tipo que no está diseñado, como digo, específicamente para integrarse, para fundirse con el otro. Y eso lo podréis ver, como digo, desde su propia carta de presentación, de cómo es su aura. Su aura se dice que es repelente.
no es que sea repelente en el sentido estricto de la palabra, es simplemente que no es atractiva. Fijaros cómo es el aura de un generador, magnética, envolvente, y también los dilemas que eso suponía, ¿no? En el momento que te fundes en otro aura, pierdes también tu propia identidad, tu propio sello. Por eso esa gran pregunta que nos ayuda siempre a volver a nosotros mismos para un generador, que es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? En el caso del manifestador, es tener en cuenta que siempre va a haber ese dilema en la relación, ¿sí? Nunca puede esperar que haya un acercamiento natural del otro, porque su aura no le está invitando a acercarse, ¿sí? Así que de aquí se van a derivar muchas cosas en su vida, ¿vale? Se va a derivar en cierto modo en querer gustar a los demás, también quizá a veces en algún momento en sentirse diferente o marginado o rechazado incluso, ¿no? Porque el aura, aunque no nos demos cuenta de una forma inmediata, crea también una frecuencia, crea también un atractivo, y el manifestador de entrada no es atractivo porque no está diseñado, repito, para fundirse con el otro. Por eso es el prototipo de independencia y de libertad, porque el aura está aquí para abrirse camino, para explorar en la vida, y este es realmente su cometido. A mí me encantaba el ejemplo que ponía Ra, que decía que los manifestadores son los exploradores del grupo. Los exploradores del grupo van y vienen, ¿sí? Inician, exploran, conocen, vuelven, cuentan lo que han visto, y siempre son como un grupo específico. Es un grupo de alguna manera que tiene unas cualidades determinadas. En la población representa el 8%, ¿no? Y no se confunde con el resto del grupo. Aunque esté en el grupo, podríamos decir, ese es un explorador. ¿Comprendéis un poco lo que quiero transmitir, ¿no? Siempre el manifestador tendrá una especie de marca, una especie de estigma, para bien y para mal, es decir, para su, vamos a decir, para su disfrute y también para su pesar, ¿vale? Esto es algo que tiene que tener muy en cuenta el manifestador, para, como digo, no sentirse marginado, y para sobre todo que la mente no recree todo un tipo de malos entendidos que pueden de alguna manera convertir en definitiva al manifestador en alguien bueno, que ante las dificultades tienda a marginarse o a vivir una vida en solitario. Y sin embargo, también tiene que asumir que su vida es una vida en solitario. Es decir, que el juego del manifestador realmente consiste en eso, en cómo es saber estar contigo mismo, saber mantener tu independencia y al mismo tiempo poder fluir, poder nutrirte de las relaciones. El manifestador en realidad es un camino, tiene que aceptar ese camino de soledad para precisamente poder llegar a su firma, poder encontrar esa paz consigo mismo. No puede depender de que siempre esté agradando a los demás, de que siempre esté en el comportamiento supuestamente correcto, porque entonces no está ejerciendo su papel. Simplemente no es ni mejor ni peor que cualquier otro tipo. Pero bueno, la naturaleza, la vida nos trajo aquí, ¿no? Para tener un cometido, para tener, mejor dicho, una forma desde la que contribuir a la totalidad, ¿no? Y otra gran diferencia también que hay con respecto a los otros tipos es su estrategia. ¿Sí? Aquí tenemos una estrategia
que no es natural, no hay un anclaje, no hay un pilar dentro de nuestra propia biología en la que podamos reconocer. Teníamos al proyector con esa energía enfocada en el G del otro. Hablaremos de la estrategia del reflector, ¿no?, que coge un muestreo del entorno. En el manifestador no existe ese anclaje, así que tiene que ser aprendida. Y yo pensé cuando llegué al diseño humano que ¡buah!, la solución, esto está hecho. Yo voy a informar en todo momento y así no tendré esa sensación de ser incorrecto o de tener problemas en la vida. ¡Wow! Para nada. Esa es otra expectativa. Esa es otra expectativa con la que tuve que rendirme, con la que tuve que aceptar. El aprendizaje es continuo, y es un aprendizaje que sobre todo tiene que ver, si veis realmente lo que representa una naturaleza manifestadora, ¿vale? Es un motor directamente a la garganta, es decir, es la capacidad de la acción, sea consciente o no de lo que despliega en su acción, ¿no? Y la estrategia sobre todo tiene que ver para relacionarse, es decir, la estrategia no tiene que ver consigo mismo, tiene que ver con esa segunda parte, con esa parte de estar en el mundo y de poder integrarse con los demás, ¿no? Y hay una medida, y el manifestador no tiene sacral, lo mismo que el proyector y el reflector, tiene que ver cómo ir aprendiendo de dónde tomar medida de las cosas, cómo aprender realmente hasta cuándo informar, a quién informar, por qué informar, ¿sí? ¿Cuándo informar? Todo eso son preguntas que ayudan, en cierto modo, a tomar esa medida. Pero es algo continuo. Así que el gran regalo que podéis hacer a un niño, a una niña manifestadora, es sobre todo enseñarle esta estrategia en la niñez, pero desde la información, es decir, desde la misma cualidad intrínseca a la estrategia. Si no le informáis de por qué tiene que informar, de por qué, de cuándo es el momento, cuáles son los elementos, ¿vale?, que tiene que considerar para informar, ¿sí? Todas estas cuestiones lo que van a ayudar al niño, a la niña manifestadora, es poder ver realmente que hay un mundo a su alrededor que está impactando en ese mundo y que también va a ser afectado por ese mundo, porque en realidad la gran búsqueda del manifestador es la búsqueda del amor, es la búsqueda del encuentro a través de las relaciones como cualquier otro tipo, pero especialmente para el manifestador, precisamente por este dilema que os estoy contando, ¿no?, y que puedo vivir en mi propia experiencia de no tener una biología, una estructura, ¿vale?, que esté diseñada para el encuentro con los demás. Así que la búsqueda del amor, ¿vale?, va a ser siempre una incógnita. Yo creo que eso es lo que yo podría transmitir, una incógnita. ¿Dónde realmente está el amor? ¿A través de qué elementos, con qué personas, con qué situaciones, con qué tipo de actividades realmente voy a nutrir mi espíritu? Porque es desde ahí, desde lo que conecta con esa paz interior. Muy importante, como vivimos en una sociedad, en un modelo de comportamiento, enseñarle de dónde viene ese modelo de comportamiento. Es decir, que si al proyector lo teníamos que invitar para que conozca
para que aprenda, son los grandes aprendices, ¿sí? Al generador tenemos que preguntarle, ¿sí? Para que se sienta valorado, y si alguien se siente valorado va a encontrar el valor en sí mismo. Al manifestador tenemos que informarle, decir, mira, así funciona el mundo, esto es lo que se considera correcto, esto es lo que no se considera correcto, este es el prototipo, el protocolo social, ¿sí? Y de ahí va a adquirir destrezas, y de ahí también en su edad adulta va a poder decir, hasta aquí, con este protocolo yo no comulgo, con este protocolo no me parece correcto, no me parece justo, pero podrá tomar conscientemente esa decisión, ¿sí? Lo que ocurre normalmente es que fruto de no haber adquirido esas destrezas de manejarte con el mundo, con los protocolos, ¿vale? Porque bueno, el manifestador no está diseñado para explorar al otro como el proyector, ¿vale? O para sentir como el generador en su propia energía, ¿no? Al otro. Por lo tanto, es bastante inconsciente, ¿sí? Es bastante ajeno a lo que sucede alrededor. Sobre todo si hablamos de los perfiles de ángulo derecho, ¿vale? De estos perfiles de los cuales hemos estado comentando, que tienen que ver con tu propia introspección o investigación, ¿no? Uno de los perfiles, de alguna manera, que más ayudan sobre todo a un tipo manifestador es aquel que contiene una línea 4, porque está diseñado para las relaciones más comunitarias, más amigables, más de complicidad, ¿sí? Para el encuentro cercano, porque incluso el 5 y el 6, ¿vale? Que tienen esa mirada o esa función transpersonal, combinado con su inconsciente en línea 1 o en línea 2, van a vivir también situaciones muy complicadas en cuanto a lo que el mundo proyecta en ellos, ¿no? Esta es una cosa que lanzo abierta por si alguien quiere hacer preguntas, ¿no? Y desde luego lo que yo de entrada quiero y constatar también desde mi propia experiencia, de que el aprendizaje no termina nunca. Es decir, que la humildad es un elemento súper importante dentro del aprendizaje que debe de integrar el manifestador para llegar realmente a utilizar su estrategia. Comprender que la vida son relaciones, ¿sí? Y está en constante movimiento. Y que no existimos por separado, ¿sí? Despertar de esa ilusión de que por mucho que podamos tener independencia, ¿sí? Vamos a poder, ¿sí? Conseguir antes un objetivo. No existimos por separado, no es algo, esta es una ilusión de la mente, ¿sí? Y esto es lo que va a hacer que en el fondo pueda integrar también como parte de su camino la rendición en cuanto a sus expectativas que comentaba al principio. Saber que la época de los Quijotes, de los caballeros andantes, de los salvadores ya pasó. Estamos en una era de integración, estamos en una era donde el proceso evolutivo de la humanidad nos lleva sobre todo a poder trascender esa idea del yo soy. Y esto es muy importante que lo pueda, como digo, integrar en su propia vida el manifestador, si no quiere al final terminar, ¿vale?, sintiéndose un marginado, un desterrado, ¿vale?, y ver que su vida todo son dificultades, ¿no? El manifestador puede ver que todo son dificultades, no entiende por qué los demás no tienen esa misma capacidad, esa misma impronta de ponerse en acción cuando quieren conseguir algo, ¿no? De todo esto es muy interesante, sobre todo poder trasladarlo en los primeros años de vida, ¿no?
tenéis que ver que la cualidad que acompaña al manifestador es un motor conectado a la garganta, y si por ejemplo vemos que hay un plexo solar, ¿vale? Que hay esa emoción, lo siento, lo necesito, lo quiero ya. ¿Qué ocurre? Que esto mismo vivido desde un generador es frustración. No están las condiciones para poder conseguirlo, ¿no? Pero el manifestador se va a poner en marcha. ¿Quién se lo impide? ¿Quién le impide no ir a por lo que siente, que necesita y quiere? Pues realmente preguntarse ¿qué vendrá después? Es decir, ¿qué consecuencias va a traer esa puesta en acción? ¿Y qué carga va a suponer? Es decir, ¿qué es lo que voy a tener que mantener, ¿no? La verdad es que nos encontramos con cantidad de manifestadores. Yo realmente no conozco muchos que estén viviendo realmente el potencial de su naturaleza. Lo que veo son verdaderos esclavos de la vida, cargados de un montón de equipaje, cargados de un montón de trabajo que no les realiza, de trabajo que les hace sentirse dentro de una prisión, de una cárcel que viene fundamentalmente, los barrotes están construidos, ¿vale?, fruto de ese quiero que me acepten, quiero que veáis que soy parte de vosotros, ¿no? Y no integra que como explorador siempre tendrá ese estigma, siempre tendrá esa marca diferenciada, y que no es ni bueno ni malo. Realmente la libertad, el sentirse libre, ¿vale?, el sentirse independiente, la capacidad de movimiento, de entrar y salir, va a ser también lo único que haga que el manifestador se sienta bien, tanto consigo mismo como con los demás, ¿sí? Y otro aprendizaje, porque para mí también forma parte de esta rendición, ¿no?, que como os digo intento transmitir de trasfondo, ¿no? Preparados para la acción, sí, pero wow, os puede contar cualquier manifestador sus batallas, cuántas veces sudó la camiseta. Por eso me gusta esta idea, ¿vale?, de los deportistas. Para nada. Es decir, aunque están diseñados para la acción y para ponerse en marcha, ver realmente las consecuencias, ver realmente quién va a secundar eso, para qué o a quién va a servir, es decir, todo lo que representa la repercusión del movimiento de la energía es lo que va a determinar si toma o no la acción. Además, es algo que yo invito a todo manifestador a que se relaje en paz, a que disfrute de la vida, a que reconozca su propia fuerza, ¿vale? Porque cuando está en la posición correcta, es decir, ver realmente si la vida te está diciendo ponte en marcha, eres necesario, es algo que realmente te va a realizar, ¿no? Ver tu posición. ¿Sí? Y desde ahí el manifestador no necesita mucho tiempo para ponerse en marcha. Desde ahí su fuerza vital, su capacidad de acción rápida es su gran aliado, ¿sí? Pero si lanza sin mirar, ¿sí?, lo único que hace es desgastarse no solo físicamente, ¿sí?, sino también anímica y psicológicamente, ¿no? ¿Qué ocurre? Este estigma, vamos a decir, que tiene el manifestador, ¿vale?, a nivel de lo que es la aceptación, ¿no?, de los demás, lo que recrea son máscaras. Es muy fácil ver en la vida a este lobo vestido de cordero, ¿vale?, y porque de alguna manera toda la repercusión, toda la falta de aceptación, ¿vale?, todo el castigo que ha recibido de pequeño va a ir arrastrándolo
¿vale? A lo largo de su vida. Quiénes fueron su referencia va a ser un elemento muy muy importante. Si sobre todo no nace en una familia donde el valor de la independencia es considerado, ¿vale? Donde el pertenecer a y responder como los demás, quieren que te muestres, va a condicionar muchísimo, muchísimo. Así que lo que tenemos normalmente es eso. Son lobos vestidos de cordero, ¿vale? Intentando siempre estar agradando, poner buena cara a los demás, ¿sí? Ser obedientes, ¿sí? Así que la rabia del lobo está ahí, porque realmente es como poner un precio al amor, así de claro, y puede ser muy duro decir esto, pero en definitiva es uno de los mayores condicionamientos del manifestador, poner precio, ¿vale? En el tema de las relaciones, ¿no? Y en definitiva me gusta también la imagen del tigre, igual que la del lobo, porque representan estas figuras con mucha fuerza, con mucho impacto, ¿vale? En definitiva siempre va a salir nuestra naturaleza, siempre, seas del tipo que seas, ¿sí? Lo que somos. Y si eres un manifestador, llegará un momento que o bien entras en un proceso, como digo, de deterioro personal muy fuerte, o al final sacas los dientes. Al final dices, no quiero ser domesticado, no quiero que mi vida sea solo como a ti te gusta y hacer solo lo que tú quieras o aquello que te pueda agradar, ¿vale? Así que realmente la cuestión del manifestador es cómo canaliza, cómo gestiona su rabia. Es una rabia del miedo, es una rabia de autodefensa, es una rabia de alguna manera de autoprotección, o es una rabia que sencillamente sabe poner los límites, que sabe ver cuáles son las condiciones, ha aprendido también a moverse en las condiciones de lo que representa estar en la vida, en el mundo, ¿no? Y ese poner los límites, ahí es donde también de alguna manera nos sentimos muy muy cómplices con proyectores y sobre todo con reflectores, ¿no? Bueno, me gusta especialmente esta diapositiva, ¿no? Hay otro tema también en esto de la libertad y de la independencia, que también es otra expectativa, como lo puede ser para cualquier otro tipo, ¿no? ¿Cómo ser libre? Ser libre es cuando realmente sabes conectar con lo que es importante para ti, con quién es verdaderamente importante para ti en tu vida, ¿sí? Eso es lo que en un momento dado te va de una forma voluntaria a decir acepto estas condiciones porque para mí esta persona, lo que sea en tu vida, es algo que tiene valor, y es ahí donde realmente conectas con tu paz. No existe una libertad sin límites, no existe una libertad donde no sigas teniendo dificultades o donde no tengas que seguir poniendo los límites, ¿vale? O vivir las injusticias que pueda vivir cualquier otra persona. Lo que existe es una conciencia, ¿vale? De que voluntariamente sabes por qué si aceptas un compromiso con alguien, con algo, ¿sí? Y para mí esto es realmente sentirse libre en la vida, ¿no? Encontrar esa paz de espíritu, y desde allí todo lo demás estará en su lugar. Hay que ver también que el manifestador no está diseñado para gustar a todo el mundo, siempre será en cierto modo algo polémico. Daros cuenta de cuál es de alguna manera su contribución, ¿vale? Así que aceptar esto, aceptar que no gustas a todo el mundo, ¿vale?
es un paso muy, muy importante. Y esto también es un aprendizaje de vida, porque en la educación, ¿sí?, cuando somos niños, lo primero que se nos enseña es gustar a todos. Tenemos que gustar a la abuela, tenemos que gustar a la vecina, y después tenemos que gustar al jefe, y por ahí todo seguido, ¿vale? Nadie lleva esta carga, este condicionamiento con gusto, ¿verdad? Pero muchísimo menos la naturaleza de un ser que viene para, sobre todo, sentir esa independencia y esa libertad. La cuestión es desde dónde realmente la recreas en tu espíritu, en dentro de ti, y no tener la expectativa de ese mundo perfecto, ¿vale?, de esas condiciones perfectas para poder conseguirlas, ¿no? Ra como manifestador, sí, una frase que a mí me caló muy profundo, me impactó, me dejó huella y dijo: en realidad solo hay un lugar al que ir para un manifestador, y es de vuelta a casa, sí, de vuelta a casa. Esa capacidad de poner en marcha, de acción, ¿vale? En realidad lo que nos está aportando son experiencias, explorar la vida, explorar el viaje a través de una forma, sea cual sea la que tú tienes. También hay diferentes tipos de manifestadores, ¿no? Pero ese es realmente el propósito. Por eso para mí está tan claro que el dilema del manifestador son sus expectativas, porque luego, en definitiva, aunque consiga el éxito, aunque consiga que le valoren, ¿vale?, aunque consiga llegar a la cumbre de lo que sea de lo que estemos hablando, no está diseñado para estar manteniendo eso, al menos con la misma carga, con la misma intensidad, con la misma energía, de la misma forma, acentuaría ahí, porque sencillamente se aburre, sencillamente deja de tener interés, deja de sentir que la vida le ofrece oportunidades, le llena, le hace feliz. El manifestador es un explorador. Por lo tanto, esto es clave que las experiencias en las que vayas a poner en marcha o en las que te comprometas, ver que siempre tienen un elemento de paso, de atemporalidad, ¿vale? De que puede haber sencillamente otro movimiento a continuación, y otro, ¿sí? Y que es ahí donde realmente tú te vas a encontrar realizado contigo mismo. Entonces, en ese movimiento, saber también integrar el desapego, saber integrar también el cómo te relacionas para poder dejar un impacto, una huella que sea también de valor para otros, ¿vale? Y poder sencillamente continuar tu viaje. Y si tu viaje es con una mochila ligera donde tienes solo lo que necesitas para seguir caminando, muchísimo mejor. Otro de los temas que veo a menudo en los manifestadores con esa impronta energética es la cantidad de cosas con las que se cargan en su vida. Por supuesto, es algo que me aplico para mí misma, ¿no? Es decir, el ir poniendo una cualidad de medida a todo lo que hago, y como os digo, sigo aprendiendo, sigo encontrándome con que me he perdido, a pesar de que puedo ser más o menos consciente de ello, pero tengo que parar, tengo que ver como el jugador cuál es mi lugar, alzar la mirada y decir: oh, me he perdido otra vez, para volver a recolocar y ver que realmente dónde la vida me está colocando, donde realmente juego un papel que pueda llenar mi espíritu, con el que pueda también sentirme realizada y donde pueda ser de valor para otros, ¿no? Aquí tenéis mi diseño, una manifestadora emocional triple partida, ¿vale? Que, bueno, esto fue para mí lo que más me sirvió.
siempre vemos para qué nos sirve, ¿no? Una herramienta, un conocimiento. Pues esto es realmente para lo que me sirvió el sistema del diseño humano, para saber que mi destino era volver a casa y dejar de tener expectativas en la vida con las que seguir peleándome, ¿sí? O si me peleo, saber por qué me peleo, o sea, saber que estoy jugando un rol, un papel, que estoy en un lugar determinado, ¿vale? Pero no es por una cuestión de yo tengo que, o yo necesito, o lo que sea por ahí todo seguido, ¿no? Sino que realmente es eso, es un viaje. Y a mí me ha tocado pues lo que me haya tocado, ¿vale? Bueno, aquí os lo dejo por si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿no? Y nada, por último, una cosa que también me parece muy, muy importante. Por eso decía que hay como dos tipos en realidad de seres humanos, los sacrales y los no sacrales, ¿vale? Entonces estamos diseñados también para ser penetrados, ¿vale? Por esa fuerza sacral, ¿vale? Y aprender de los generadores, aprender de las condiciones, ¿vale? En las que desplegar la energía, ¿vale? Todos los tipos nos nutrimos mutuamente, ¿vale? Y la alianza con los tipos energéticos tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es decir, cómo hacer que ese camino de exploración sea también un disfrute, ¿no? Pero me he puesto ahí en la diapositiva, ¿vale? Ese cacahuete, entender que tenemos una estructura, ¿vale? Bastante frágil, que no somos energéticos, ¿vale? Que necesitamos descansar, que necesitamos saber cuidarnos de nosotros mismos. Y yo a todo manifestador, a toda manifestadora les recomiendo sobre todo que cuide su descanso, su sueño. Ese bebé tiene que ser también una imagen de nosotros mismos con la que nos sintamos muy a gusto, no solamente la del tigre, no solamente la del emprendedor, ¿vale? Que ahora tanto se lleva, sino también esa dulzura, ¿vale? Ese confort, dentro de la paz y el descanso, dentro del no hacer. Bueno, no sé, un pequeño paseo, cuando preparé estas diapositivas para mostraros un poquito, ¿no? Del tipo manifestador, y abrimos turno de comentarios, de preguntas, ¿vale? Bien porque seáis manifestadores, bien porque siempre hay alguien a vuestro lado, ¿no? Que pueda hacerlo. Abierto, como siempre, a lo que surja. Había ya una pregunta de Seni Rajnath que decía: ¿es posible que a un manifestador le cueste trabajar en equipo? Sí, dependiendo de varios factores. Uno, de las condiciones que le ponga el equipo, ¿vale? Es decir, para poderse integrar un manifestador en el trabajo de equipo, tiene que tener una buena dosis de independencia. No funcionamos al mismo ritmo, ¿vale? El ritmo del manifestador es bastante más rápido. No quiere decir que sea mejor ni más inteligente, para nada. Yo siempre digo que mi rapidez precisamente es lo que me hace volver 1, 2, 3 y muchas veces al mismo lugar, porque me he olvidado algo importante, porque he ido demasiado deprisa. Así que no estamos hablando de seres superdotados o estamos hablando de supereficacia. Pero sí que es verdad que no comprende el manifestador esa dependencia del grupo. ¿Sabes? Es algo que nos resulta muy denso. Nos resulta muy denso esa aura magnética que te atrapa continuamente y que te mantiene ahí. ¡Wow! Yo lo digo por mi propia observación, ¿no? Puede llegar a ser asfixiante. Date cuenta que el resto de los tipos sí que están diseñados para estar en continua interrelación. Por eso hablaba del aura, ¿vale? La aura magnética, la aura enfocada y esa aura de muestreo. Pero el manifestador no.
No, su energía no le está pidiendo eso. Le está pidiendo otro tipo de cosas, ¿sí? Quiere realizarse y realizarse en el encuentro con los demás, pero energéticamente no está diseñado de la misma manera. Entonces hay que ver el elemento, el lugar que ocupa el manifestador, ¿vale? Luego puede haber otra dificultad y es el condicionamiento, como en cualquier otro tipo, ¿vale? El condicionamiento de la sospecha, de la falta de confianza. ¿Vale, Seni? Es decir, el manifestador ha sido tantas veces juzgado, privado de su libertad, de su independencia, que desconfía, hay una falta de confianza de que va a ser aceptado, de que va a poder ser uno más del grupo sin que le tenga que supeditar a los deseos de los demás, ¿no? Y luego podemos ver, dependiendo del tipo de manifestador, ¿vale? Podemos ver que hay manifestadores del ego, hay manifestadores más de la línea individual, es decir, de una naturaleza, una fuerza vital más individual, y esto también sería un elemento a considerar. Vale, otra pregunta por aquí, ¿verdad? Seni, no sé, plantea abiertamente lo que quieras, ¿vale? Vale, Joan dice, como proyector, ¿cómo puedo penetrar en el manifestador? Tu aura enfocada puede enfocarse en el manifestador de la misma forma que en el generador, Joan. La diferencia es que no vas a sentir lo mismo. Es decir, de que con el generador enseguida vas a sentir si hay una complicidad o no. Con el manifestador no. Con el manifestador siempre va a haber un miedo a la hora de entrar en esa complicidad de inseguridad. Y por lo tanto la clave de la información, de la comunicación y la clave del tiempo, de ver que ese manifestador te reconoce por tus cualidades y hace ese compromiso hacia ti porque quiere, lo hace de forma libre, porque ocupas un lugar que para él es importante, ¿no? Y eso necesita tiempo, no es algo inmediato. Y tú también puedes ver cuál es el manifestador correcto en tu vida, es decir, si realmente sus cualidades o su forma de impactar o su forma de mover la energía como buen observador que eres, proyector, ¿vale? ¿Es correcta para ti o no? Así que eso es algo recíproco. Lo que ocurre es que la sensación interna, ¿vale? De entrada, ¿vale? No es confortable, es decir, es como te digo, el manifestador puede sentir que lo quieres controlar, ¿vale? Que estás demasiado pendiente en él, esa sensación de qué querrá este de mí, ¿vale? Y tú puedes sentir eso, una falta de confianza, porque para el proyector es muy importante asentar unas buenas bases de confianza, de estabilidad, saber que con esa persona cuentas para esto o para aquello, es decir, que es alguien realmente que va a estar de una forma consistente en tu vida, ¿no? Entonces esto es un proceso en el tiempo que se muestra pues en los pequeños detalles del día a día y también de tu capacidad de observación, ¿no? De veas también lo consciente que es esa persona, ¿no? Y veas si realmente está habiendo un compromiso, te está reconociendo, ¿vale? No sé si te he respondido, Joan, ¿vale? Me dices lo que te parezca. Ana Montoya, antes de conocer el diseño, ¿eras consciente del impacto que producías los manifestadores en los demás? No, era consciente de otras cosas, porque vengo de una larga trayectoria de búsqueda del amor, como he comentado, sin saber por qué. O sea, lo que hizo el diseño humano es ofrecerme un entendimiento, poder poner palabras y poder ayudar a mi mente a comprender por qué siempre estaba en busca de algo y no sabía exactamente qué era. Y no era consciente de ese impacto.
O sea, lo que me ayudó es a observar más, como contaba en la figura del jugador, qué lugar ocupo. ¿Mm? Tenía y yo a mí misma más problemas de autoestima, ¿vale? Y soy una manifestadora del ego, ¿eh? ¡Wow! Ahora digo, yo tengo un buen ego. Ahora me presento de una forma completamente distinta, porque reconozco mi naturaleza, reconozco que sea consciente o no, tengo un ego que va por delante. Otra cosa es que sea reflexivo, sea consciente, intente que sea guiado por realmente lo que es mi autoridad, mis emociones. Pero antes simplemente tenía mis dilemas, como muchos manifestadores, de rechazo, de desconfianza del mundo, muchísima desconfianza, ¿sabes? La vida no me quiere, no me quiere, no me quiere, y también de que todo el mundo se aprovechaba de mí. ¿Vale? Y ahora lo sigo pensando. Esta es otra cosa que me perdonaréis, pero lo lanzo. Todo el mundo quiere la energía manifestadora, ¿sí? Ojo. Y no para bien, quiero decir que luego el manifestador, viéndose atrapado o no siendo, no estando preparado también, no teniendo las habilidades necesarias para lo que sea que se le está pidiendo, es decir, en todos los sentidos, poder resultar ser desastroso, ¿vale? Y la culpa se la va a llevar el manifestador. Esto en los niños lo podemos ver muy fácilmente, ¿no? Es el primero cuando hay una disputa, un conflicto, un dilema. El manifestador va a ser el primero por este estigma que estoy comentando, ¿no? Que se va a llevar las represalias. Entonces, con esto tiene que aprender a vivir el manifestador. Y puede haber, como en el resto de los tipos, ¿no? Que siempre esté huyendo de los problemas, cosa que no lo conseguirá en la vida, o que los enmascare, que se ponga esa piel de cordero. ¡Ay, el victimismo! El victimismo que está ahí, ¿no? Así que me ayudó muchísimo a entender. Luego también, como podréis ver, soy una naturaleza triple partida, ¿vale? Compleja internamente, y ver realmente cómo estaba machacando mi ego. Yo soy una gran defensora del ego. Creo que comprender el funcionamiento del ego, nutrir un ego sano, es muy importante en la vida para empoderar realmente nuestro verdadero ser, ver dónde estaba realmente mi autoridad, en cuántos líos me metía, que luego después lo único que hacían era empobrecer mi espíritu, y de dónde nacía mi rabia. ¿De dónde nacía realmente mi rabia, no? Y era porque no había esperado a ver realmente lo que era importante para mí, donde realmente ese compromiso era 100% por lo menos en ese momento, ¿no? Y desde luego no te digo ya nada sobre las expectativas que podría recrear mi mente lógica, ¿no? Que siempre se anticipaba a los acontecimientos, preveyendo lo que se podía derivar, tanto para bien como para mal. ¡Wow! Esto fue para mí muy revelador, Ana, muy revelador. Estoy profundamente agradecida. No sé si alguien quiere coger el micro. Veo que hay otro comentario de Seni. Esto es justamente lo que ocurre con esta persona manifestadora con la que trabajo. Se siente herida enseguida. Es muy susceptible el manifestador. Es un cacahuete. Yo lo digo sinceramente, yo tengo que coger mis heridas y hacerme una profunda revisión y ver realmente de dónde vienen, ¿no? Muy de las expectativas, fundamentalmente, ¿no? Y de cómo muevo mi energía, ¿no? Pero tienes que ver que todo manifestador, como toda persona, tiene una historia, ¿no? Y normalmente la historia con la vulnerabilidad del manifestador es una historia donde se siente atacado por el mundo, ¿vale? Así que para poder empezar a tratar con el manifestador el respeto a su libertad, el respeto a su independencia y sobre todo mostrarle la confianza, es decir, saber que puede
que puede confiar en ti, ¿no? Es un poco como el proyector, ¿no? Saber que hay una base consistente, porque tendrá muchas heridas allí. Jesús Velaz, al ser un manifestador emocional, puedes amplificar las emociones, tanto las que recibes como las que proyectas. A ver, aquí me he perdido un poco. Jesús Velaz está por aquí. Jesús Velaz está por aquí porque, bueno, lo conozco personalmente y me encantaría si pudiera coger el micro y hablar de su experiencia, ¿no? No quiero monopolizar tampoco el encuentro. Vivian está pidiendo micro, si no. Muy bien, ok. Ahí está, Vivian, tenés micro. Después vamos con Jesús si quiere. Gracias, ¿me están escuchando? Sí. La verdad es que te he escuchado con mucha atención, Rashna, y como el diseño humano para mí además es para los niños, yo quisiera hablar un poquitito sobre mi experiencia como madre de una manifestadora. Yo tengo 5 chicos, mi manifestadora es la tercera, 4, 6, también es una manifestadora de ley. Dentro del entorno familiar, mi hija Carolina es la que se lleva, es la que tiene el prontuario de mala conducta. Es la que ha pasado por cuanto psicopedagoga, psicólogo y psiquiatra hemos podido conseguir durante su crianza para que nos diera una mano. Esto claramente hoy lo veo desde el lugar de la ignorancia de quién era mi hija en su esencia por sus energías. Pero como madre, la verdad es que muchas veces mete miedo guiar un manifestador, porque esa independencia muchas veces se vuelve rebeldía, porque el no informar, sobre todo con un centro emocional sin definir, se esconde, ¿sí? Miente de chiquita, con tal de hacer lo que ella tiene ganas, la metió muchas veces en muchos problemas. Estuvo medicada, en tratamiento, por intentar meterla adentro de un esquema familiar con todo el amor del mundo, ¿no? De lo que uno creía que era mejor para ella. Es una 4-6, durante estos primeros 20 y pico de años ha hecho de todo, no reconoce límites, no tiene miedo, y como puede se mete en situaciones de las cuales muchas veces sale lastimada. Vuelvo a decir que como madre, rendirse a que esta es la experiencia de vida de ella y de que, bueno, tiene que aprender por sí misma es muchas veces muy doloroso. Uno intenta evitarle el dolor y las consecuencias de muchas de las cosas que encara. No es fácil, la verdad es que no es fácil. Yo te escuchaba y posteé ahí para terminar esto de la rabia. Mi hija es una seductora, encantadora, uno difícilmente la rabiosa, y algo que yo aprendí es que la rabia en el manifestador muchas veces implosiona, ¿sí? O sea, no es que salga a atacar al otro, sino que va por dentro, y eso lastima mucho más a veces. Si alguien me quiere preguntar algo al respecto de cómo se hace, lo que sí, el día que yo conocí el diseño humano y empecé a entender quién era mi hija, por suerte tenemos una combinación 8-1, lo cual hace que en algún punto
yo tengamos una buena relación. Yo le hice la descripción, digamos, desde la información, y ella me dijo, eso me lo decís porque me conocés y sos mi mamá. Entonces yo había comprado un libro, se llama El Manifiesto del Manifestador, y le dije, yo no estoy inventando, Carolina, léelo vos. Y le di el libro, y sentada sobre la mesa de la cocina, y me estoy emocionando, Milla lloraba, porque finalmente alguien había puesto en palabras esto que le pasaba a ella, y me miraba como diciendo, ahora que entendés, podés ser mi aliada en esto. O sea, yo no soy mala, yo quiero, pero no puedo, porque si hago lo que todo el mundo quiere, me destruyo a mí misma. Y la verdad es que a partir de ese momento, para ella esto significó un cambio muy grande. No mucho. Vivian, gracias, porque has dado con una de las claves importantes. Yo no soy malo, es decir, yo no soy mala por no hacer lo que el mundo, lo que los demás quieren. Esto es real. Yo también he llorado muchas veces. El manifestador es mucho más frágil de lo que pueda parecer, ¿sí? Y se desgasta en esta acción, ¿sí? Y siente que, siente mucha presión ante todo ese condicionamiento de esclavitud. Ra comentó que, por un lado, ya en la etapa de los Quijotes, de los caballeros andantes, de este ideal, ¿vale?, de inicia, sí, sobre todo desde el condicionamiento de la mente, ya ha terminado, y que es una etapa de integración, y que es una etapa de aprender a caminar juntos. Pero también, sobre todo en su última etapa, hablaba de que el manifestador también, precisamente por ese cometido, ¿vale?, de decir basta, hasta aquí, también tenía mucho todavía que hacer en este proceso evolutivo con respecto a la individualidad, ¿sí?, de que sepamos en esa integración respetar las individualidades. Y todavía así que tu hija de alguna manera está viviendo eso, está viviendo decir, yo os quiero, pero quiero ser libre, y está abanderando también un paso que todos, seamos del tipo que seamos, estamos dando en este momento, ¿no? Sí, creo que esto también nos enseña mucho a todos dentro de la tribu, ¿sí? Y creo que la palabra clave en realidad es el respeto a quien es el otro, ya sea manifestador, yo tengo de todo, manifestador, proyector, generador, manifestante, o sea, poder entender las kármicas, y así como uno pretende ser respetado uno, realmente y profundamente respetar a quien tenemos al lado, y no necesita ser un hijo. O sea, todos quienes nos rodean merecen el mismo respeto que cada uno de nosotros pretende recibir, aun si duele, da miedo, frustra y demás. Nada más. La verdad es que si podéis observar, lo expreso como lo siento. El encuentro de los generadores fue muy enérgico, muy vital, muy 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 cargado, ¿vale? De
qué yo espero de la vida, ¿no? De qué yo espero de la vida y cómo la vida me ofrece, cómo puedo manejarme con la vida para que me ofrezca esa capacidad de disfrutar, ¿no? El de los proyectores fue muy dulce, muy exquisito, ¿vale? En el sentido de Eikan y Adrián y todos los que participamos, entramos en mucha profundidad para ver realmente para qué estamos aquí, ¿no? Y si os fijáis en el manifestador hay una cierta como desilusión. Sí, hay un tono ahí que también es otra de las cargas del condicionamiento de los manifestadores. Qué pocos manifestadores son felices, sí, precisamente porque el mundo no está muy preparado, no está para aceptar lo que acaba de decir Vivian, ¿vale? El respeto a las individualidades y a las diferencias. Así que todavía les queda mucho por hacer a los manifestadores. Y hablando del diseño humano, pues bueno, hay mucho manifestador. Hay mucho manifestador por ahí iniciando a través de esta gran herramienta, de este gran conocimiento, ¿no? Sí, todos juegan a ser manifestadores, es verdad lo que dices, Vivian, menos el manifestador. Así que este es el hándicap, ¿no? Todo el mundo quiere tener esa impronta energética, esa independencia, menos el propio manifestador, que precisamente porque es un ser bastante delicado, es bastante frágil, está inmerso, ¿vale?, en esas heridas, en esa falta de confianza, en esa sensación de injusticia, ¿vale?, de injusticia de la vida. Esto es lo que podríamos hablar de cualquier otro tipo, ¿no? Muchos proyectores actúan como manifestadores, por ejemplo, ¿no? Y bueno, la profunda amargura, ¿no?, que puede traer, ¿no?, cuando realmente su especialidad es tener esa capacidad de observar, ¿vale? Y sobre todo de ir uno a uno viendo cómo se integran esas piezas del puzzle, ¿no? Muy bien. No sé, Ale, si querías comentar alguna cosita. También, bueno, la verdad es que tenemos muchos ejemplos en la vida de toda persona en cuanto a tipos de comportamiento. También hay personas que bueno, no canalizan rabia, es decir, que no saben gestionar realmente esa naturaleza de independencia, de libertad, y cierran puertas de una forma brusca, de una forma agresiva. Tenemos muchas anécdotas y muchas experiencias también ahí, ¿no? Yo misma muchas veces me he visto también, no sabía cómo terminar con algo, ¿no? Y das un portazo. Esto también es un poco la imagen del manifestador, sobre todo cuando hablamos de esa rabia emocional, cuando no se da ese tiempo, o cuando hablamos de un motor directamente a la garganta que bueno, cree ser Dios, ¿no? En cierto modo, ¿no? Yo tengo el poder de controlar lo que hago y lo que no hago, ¿no? Imaginaros un manifestador del ego directamente a la garganta, a no ser que esas heridas precisamente del ego hayan hecho que su autoestima esté literalmente por los suelos. Nos podemos encontrar los dos tipos de situaciones, ¿no? El chulito, la chulita, el prepotente, y todo lo contrario, alguien que, bueno, yo he tenido mucho contacto con manifestadores donde su nivel de autoestima estaba realmente por los suelos, ¿no? Acá Ceni escribió
Necesitamos manifestadores, pero claro, Rajna, dentro de ser conscientes de lo que significa serlo, como tú bien estás explicando. Quizás ese es el problema, que los manifestadores que conozco yo son personas como muy rabiosas y lo peor, vengativas. Son heridas, es decir, todo animal, somos una especie animal, mamífera, cuando se siente herido, tiene unas reacciones, tiene un comportamiento, ¿vale? La diferencia del resentimiento del proyector o de la protesta del generador en el caso del manifestador es esa rabia que puede ser muy incontrolada según como sea su naturaleza, ¿vale? Y todo esto tiene que aprender a gestionarlo la propia persona. La cuestión es que no puede ser domesticado, es decir, no puede ser impuesto, tiene que ser un trabajo de autoconsciencia. Y por eso es tan importante el poder ver esto en el trato con los niños, en la educación, etcétera. Recuerdo una madre con la cual ahora es muy amiga mía, que me vino cuando yo a hablar del diseño, porque en su niño de 2 años, muy emocional a la garganta, me dijo, me han dicho en la guardería que mi hijo es como un grano en el culo. Fijaros, o sea, todo lo que se puede decir del manifestador tiene un cierto talante despectivo, ¿no? Era muy inquieto, era muy movido, 2 años, emocional, impactado por todos los sacrales, me lo puedo imaginar, ¿no? Cómo es visto por los demás. Era algo, era un incordio, era un problema. Era un problema, así que efectivamente también es uno de los prototipos que también pues se lleva a intentar domesticar estas conductas, ¿no? Cuando la gran receta es hacerle consciente de las repercusiones, ponerle límites, tiene que aprender los límites e informarle de por qué le ponemos esos límites. Esa es la clave. No quiere decir que no se le pongan límites, ¿vale? Pero ¿por qué le estamos? ¿Cuándo ponerle los límites? ¿Sí? ¿Cómo ponerle los límites? El tema del castigo, ¿vale? El cómo le ponemos los límites. Todas estas preguntas que forman parte de lo que sería el poder estar en ese aprendizaje permanente de la estrategia, para mí son súper válidas cuando queremos también enfocar en cómo ayudar al proceso de madurez para un niño manifestador, ¿sí? Enseñarle, informarle, darle muchas explicaciones. Es muy importante la comunicación. Daros cuenta que estamos hablando de la garganta, Así que las dificultades en la comunicación que hay entre los seres humanos son uno de los grandes dilemas también para poder mediar, ¿no?, en este proceso de apoyo, de empoderamiento de lo que es la naturaleza de cada ser y sobre todo del manifestador. Estamos hablando de garganta. Pues Pedro, lo que estoy comentando es manifestadora. Su independencia a veces da miedo, sobre todo porque, bueno, son rápidos en empezar a andar, en empezar a adquirir habilidades en el manejo. Con 2 años, yo también soy madre, sé lo que supone, lo tocan todo, lo cogen todo. Date cuenta que el manifestador ve algo y tiene un motor que va directamente a por ello, así que comprendo muy bien el miedo que supone para los padres con hijos manifestadores. Entonces hay que tener mucha paciencia y decirle, mira, y empezar a informar, a explicarle que no puede ir corriendo a coger eso, que eso tiene un peligro, que eso se puede romper, que tú te asustas si no sabes dónde está, que tú le quieres y que bueno, te importa mucho lo que le ocurra y que si de repente se va sin decir nada, pues te vas a preocupar, ¿no? Y por ahí todo seguido, ¿no? Comunicación, ¿no?
Jesús plantea, dice, ahora empiezo a tomar conciencia de mi capacidad de impronta en los demás. Sí. Siento que soy un provocador y reconozco que no a todo el mundo le agrada. Efectivamente, así es. Puede parecer un chulito. Sí, eso es lo que a veces parecemos ante los ojos de los demás. Sí. ¿Quién nos importa? ¿Quién realmente nos importa? ¿Qué más da que los demás piensen que eres un chulito? Es muy importante. Por eso decía que casi hay como dos tipos, ¿no? Sacrales y no sacrales. Esto es un poco como los proyectores. ¿Quién está en tu vida? Es muy importante. Aquí la cualidad es quién realmente te importa, quién realmente te conoce, sabe cuál es tu motivación, tu interés, y va más allá de las apariencias, y empezar a trascender el tema del estigma, ¿sabes? De que los demás te pongan una etiqueta. Es la única forma de encontrar el camino hacia la paz. Y no es fácil, ¿eh? Chulito es lo mismo que prepotente, engreído, más o menos, Viviana. Sí, yo justamente iba a preguntar eso, porque tampoco sé lo que... Sí. Podríamos decir que son sinónimos. Cada cosa tiene su matiz, ¿vale? Dentro del contexto del que estemos hablando. Por ejemplo, prepotente a veces se dice, parece que lo sabe todo, ¿no? Claro, podríamos tener ahí un matiz, sobre todo cuando hay una mente conectada a la garganta, ¿vale? Donde además tiene el ego conectado a la garganta, por lo tanto parece que continuamente tiene el control y todo lo sabe. Entonces tiene ese matiz de prepotente, ¿no? Engreído, pues podría tener otro matiz, ¿no? Y así tenemos que ver que cada tipo luego lo tenemos que trasladar a lo que son las mecánicas, al diseño de cada persona, y entonces podemos poner matices, pero en general son sinónimos. Son sinónimos, sí. Ajá. Ya, vale. Bueno, aquí también chulo se puede... Muy chulo, ¿no dicen ustedes? Sí. Muy chulo también es, bueno, pues alguien atractivo, lindo y tal, ¿no? Pero cuando hablamos del manifestador siempre tiene una cierta connotación negativa. Cuando al manifestador le dicen qué chulo que es. Es el estigma. Así que Jesús y a los que estéis por aquí, es lo primero que hay que aceptar en la vida, y no tener la expectativa de que sobre todo de entrada vas a gustar a los demás. A lo mejor con el tiempo ven esa vulnerabilidad, ven esa intención, ven tu espíritu, ven tu esencia, como todo, y dicen, mira, sí, es chulito, prepotente, pero me encanta, me gusta, lo adoro. Tiempo al tiempo. Ajá. Pero tiempo, ¿vale? Tiempo. ¿Quién te importa en tu vida? Esto es lo que realmente es algo que te ayudará a encontrar esa paz. Porque Jesús, a veces en esa impronta, creo que además tú tienes la mente conectada a la garganta y tal, no gusta a los demás que alguien diga, ¿vale?, lo que otros no se atreven a decir. Bueno, también para esto está el manifestador, sobre todo un pistolero verbal, ¿verdad?, que ahí ha lanzado lo que todo el mundo pensaba pero nadie expresaba. Esto también forma parte del manifestador, ¿no? Somos los exploradores, así que somos los primeros en encontrarnos la mayoría de las veces con las dificultades. Abrimos camino. Lo que es importante es que abrir camino no quiere decir mantener siempre el camino, es decir, saber qué lugar ocupamos, ni que somos los más importantes, ni que es solamente un camino.
el que tenemos en la vida, es decir, el desapego, el saber transitar, el movimiento es importante. Así que cómo abres ese camino es tremendamente importante ponerle conciencia, de ser consecuente de cómo va a evolucionar, es decir, qué movimiento va a tener a continuación la energía, las personas, las consecuencias de todo lo que pueda suponer abrir ese camino. Empezando por uno mismo. Yo siempre digo una cosa: hazlo por ti. Y a partir de ahí será lo mejor para los demás. Es decir, cuando tú pones conciencia en cómo abres un camino, seguro que será también muy beneficioso para otros. Yo tengo una pregunta, Rashna. Es para un manifestador emocional que pueden iniciar, pero tienen una ola. ¿Cómo se integra eso? O sea, debe ser bastante difícil, ¿no? Sí. Hablo por mí. Claro. Sí, efectivamente. Estrategia de esperar a iniciar. La verdad es que el diseño humano puede ser realmente complejo, profundo, rico en cantidad de matices, pero la utilidad en cuanto a cómo aplicarlo es simple, muy sencillo. Esperar a iniciar, a tener la claridad, ¿sí? Saber qué es de valor para ti y si es emocional, las dificultades, todo lo que conlleve. Cuando realmente es de valor para ti, es algo que tienes la certeza interna, no externa, interna, de que es algo importante para ti, bueno, podrás sobrellevar las dificultades, los rechazos, lo que sea que conlleve, ¿no? Pero claro, normalmente si por ejemplo tenéis una naturaleza como la mía, que lo que conecta a la garganta no es las emociones, muchas veces tienes que poner esa intención, es decir, pararte a escuchar realmente a quien lleva, a tu guía interno, ¿no? A tu guía interno, porque si no lo haces, pues puede ser que salgas muy mal parado, ¿no? Entrando en un montón de iniciativas que luego, bueno, pues no van a tener realmente un valor en tu vida como para comprometerte y toda la dificultad del desgaste que te va a suponer, incluido el rechazo de otros. Cuando tú realmente entras en algo que tiene valor para ti, puedes sobrellevar el rechazo, puedes sobrellevar el estigma del manifestador. Qué bonito, Seni. Hoy me ha aportado, como siempre, pero además me habéis ayudado mucho a entender lo que se mueve ahí, en ese universo que parece infranqueable y que al final lo que espera es sentirse comprendido. Sí. Todos queremos ser aceptados. También la esclavitud del generador, ¿no? La frustración, la queja, ¿no? También viene de sentir que las condiciones no son correctas y se vuelven un esclavo por ser aceptado. Lo mismo en el reconocimiento del proyector, ¿no? Y lo mismo veremos en el reflector. Es decir, que en esencia esa búsqueda, ese proceso de realización personal se parece bastante. Lo que cambia es la forma. Alex, no sé si te he contestado. Sí. Muchas gracias. Jesús, qué pena que no tengas micro. Dice, cierto, un chulito. Es todo eso, pero en el fondo somos lo contrario. Qué difícil controlar la ola emocional. Es difícil saber cuándo hablar y cuándo callar. Conciencia. Saber quién manda. Jesús, saber quién manda. ¿Quién manda en ti? ¿Dónde está tu maestro interior, tu sabiduría, como quieras llamarle, tu guía? Y si eres emocional,
Y si eres manifestador, más importante todavía, porque si no eres energético, lo que sientes es que la vida te limita, ¿vale? Y te amargas profundamente. Pero si eres manifestador, es lo que ponía antes, yo lo quiero ya, yo lo necesito, y nace una rabia ahí que además es un desgaste increíble, y a lo mejor pasa el tiempo y, bueno, pues no era tan importante, ¿no? Así que todo ese desgaste que has tenido contigo mismo no ha servido para nada. Sí, es lo que hay. Muy importante el tema de la autoridad interna, en cualquiera de los tipos, en cualquiera. Pero tiene sus connotaciones, ¿no? En cómo lo vive cada tipo. Así que controlar no es controlar a la ola emocional. No se trata de controlar. Se trata de ver cómo funciona ese mecanismo. En qué ilusión te está bañando, quién de alguna manera. Un momentito que doy un segundo a ampliar la sala. Vale. ¿Qué ilusión estás recreando en tu mente? ¿Vale? Esto es más que hablar de controlar, porque si hablamos de controlar, hablamos de lucha interior. ¿Vale? Lo otro es conciencia, saber qué es un mecanismo, que ese yo deseo, yo quiero, yo necesito, ¿vale? Es un mecanismo el cual podemos observar. Muy bien. Para mí es la clave, cuando te rindes como pasajero y disfrutas del viaje. Todos tenemos, vamos a decir, una forma de movernos, de transitar el viaje, pero para todos es saber que, bueno, ¿qué es eso? Un viaje. Sabes que es un viaje, ¿no? Y que estamos aquí para poder ver, en definitiva. Pues Alex, no sé si quieres comentar algo antes de cerrar. Te quiero agradecer porque la verdad que ha sido hermoso todo lo que has compartido, lo que compartió Vivian también, la gente que estuvo escribiendo. Creo que es muy importante tomar conciencia de cómo es verdaderamente esta energía que nos complementa a todos, porque todos somos necesarios. Pero sí, en la medida que podemos comprender, es más fácil para todos. Así que muchísimas gracias por informarnos, como puso acá Concha. Muchas gracias por informar. Muy bien, pues nos encontramos el 30 de octubre y ahí continuamos, ¿vale? Intentando ofrecer ese espacio en el que compartir experiencias de vida. Gracias, Vivian, porque ha sido también muy 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 bonito, y a todos los que habéis chateado, Pedro, Cheni, Ana, Concha, etcétera. Pues buenas noches, ¿vale? Y que la paz sea con vosotros. Chao. Chao, chao.